Bienvenido a este tercer curso de la serie de cursos de Data Center Designer en el cual estamos explorando temas de networking y hoy vamos a hablar de los balanceadores de carga. Todos los balanceadores reciben peticiones de un cliente y redireccionan esa petición a uno o más servidores que tienen por debajo. Generalmente nos referimos a estos servidores que están por debajo del balanceador de carga con el nombre de upstreams. Es decir, un balanceador de carga recibe una petición de un cliente y la redirecciona a uno de los upstreams que tenga por debajo. Las diferencias entre los balanceadores que nos ofrece DCD están en las capacidades de configuración y a qué nivel de la capa OSI actúan cada uno de ellos. Y tenemos tres balanceadores distintos que nos pueden servir para distintas casuísticas. ¿Cuáles son? Primero, el balanceador clásico, el más sencillo, actúa en la capa 4 de OSI y no es configurable. Simplemente lo desplegamos y se limita a redirigir toda petición entrante a alguno de los servidores que tenga por debajo. Luego tenemos el NLB, Network Load Balancer. El Network Load Balancer vendría a ser el balanceador clásico con esteroides. El balanceador clásico avanzado actúa en la misma capa 4 OSI, pero es completamente configurable. Y el tercer balanceador es el Application Load Balancer o ALB, que actúa en la capa 7 de OSI y también es configurable. Así pues, el balanceador clásico, como he comentado, reenvía las peticiones que recibe a uno de los servidores upstream que tenga por debajo. No se puede configurar, no es capaz de realizar redirecciones de puertos, ni se puede filtrar por puertos, etcétera, etcétera. Y tampoco es capaz de verificar el estado de los upstream, es decir, es incapaz de saber si alguno de los servidores que tiene por debajo es capaz de responder o no a la petición entrante. Tenemos también el Network Load Balancer, que como he comentado antes es como el balanceador clásico pero avanzado. Hace exactamente lo mismo, reenvía las peticiones que recibe a uno de los servidores upstream que tenga por debajo, se configura mediante reglas que aplican a los distintos puertos. Es decir, le vamos a indicar qué debe hacer cuando reciba una petición entrante en un puerto específico, dónde debe redirigirla, con qué condiciones, etc. Y es capaz de monitorizar el estado de salud de los distintos upstream que tenga por debajo, de los distintos servidores a los que debe reenviar la petición. Y por último tenemos el Application Load Balancer, que hace exactamente lo mismo que los otros dos, reenviar peticiones, pero este se configura mediante reglas que aplican a distintos elementos de HTTP. Es decir, aquí ya no vamos a hablar de una petición que me entra por un determinado puerto, sino que vamos a hablar de una petición que cumple determinadas condiciones de HTTP. Tiene una determinada ruta, un hostname, una cabecera, un verbo, etc. Es decir, lo vamos a configurar en base a elementos de HTTP. Y al igual que en el NLB, es capaz de monitorizar el estado de salud de los distintos upstream de los servidores a los que debe reenviar la petición. Y para finalizar, no me gustaría terminar ese vídeo sin mencionar muy brevemente las capas OSI. ¿Por qué? Porque he estado hablando que el balanceador clásico y el NLB actúan en la capa 4 y que el ALB o Application Load Balancer actúa en la capa 7. ¿Pero qué son estas capas 4 y estas capas 7 que nos aparecen? Pues son capas de lo que llamamos OSI. OSI es un estándar que nos indica en qué nivel dentro de una pila de comunicaciones está un determinado protocolo. Un protocolo puede estar en la capa 1 o 2 y así sucesivamente hasta la capa 7. Los valores van del 1 a la 7. Cuando más bajo es el valor, más cerca del cable está el protocolo y más se refiere a aspectos físicos como voltajes, electricidades y potencias. Cuanto más alto es el valor, más se abstrae de la parte física de las comunicaciones. Los protocolos que están en capas 1 y 2 pertenecen realmente al ámbito puro de las telecomunicaciones. A partir de la capa 3 y superior, los protocolos ya empiezan a pertenecer más a lo que entenderíamos por el ámbito de la informática. ¿Y cuáles son estas capas que estamos mencionando que van de la 1 a la 7? Pues empezamos por la capa 1, la física, que define todas las especificaciones eléctricas y físicas de los dispositivos, de los cables. Se refiere a cantidad de voltaje, potencias, amperajes, etc. Todo esto lo define
en la capa 1, los protocolos que están en esta capa. Luego tenemos la capa 2 de enlace a datos, que proporciona direccionamiento físico y procedimientos de acceso a los medios de transporte. Esto, básicamente, lo que viene a significar es que define cómo se realiza la comunicación de datos entre dos ordenadores que están conectados físicamente a través de un cable, uno al lado de otro. Cómo se separa la información, cómo son esas tramas que se mandan estos distintos ordenadores dentro de esta capa física, es decir, qué impulsos eléctricos se tienen que mandar para mandar datos. Luego tenemos la capa 3, la capa de red, que es responsable del direccionamiento lógico y dominio del enrutamiento. Se llama capa red porque es la primera vez que nos aparece este concepto de red, donde vamos a tener dos o más ordenadores que van a conformar una red. Aspectos como la dirección dentro de la red, por ejemplo, IP, aparecen en esta capa. De hecho, el protocolo IP, que nos asigna las direcciones IP a cada una de las máquinas que forman parte de Internet, es un protocolo de la capa 3. Luego tenemos la capa 4, que es la capa de transporte. Básicamente proporciona transporte confiable y control de flujo a través de la red. Es decir, la capa 3 nos define una red con sus, por ejemplo, direcciones IP o cualquier otro mecanismo que elija el protocolo de capa 3 que estemos utilizando. El protocolo de capa 4 añade capacidades de transporte, indica cómo se tienen que mandar datos los distintos ordenadores que están dentro de una misma red. El protocolo TCP es un protocolo de capa 4. Observa que muchas veces nos estamos refiriendo a Internet como protocolo TCP/IP, pero esto es un poco ficticio. El protocolo TCP/IP como tal no existe. Esto lo que significa es TCP sobre IP. TCP es el protocolo de transporte capa 4, IP es el protocolo de red capa 3. Otro protocolo de capa 4 muy conocido también es UDP. La capa 5 es una capa de sesión que básicamente permite establecer y administrar conexiones entre aplicaciones locales y remotas. Conceptos como se abre una nueva sesión, la duración de esta sesión, el cierre de la sesión de una aplicación cliente que se conecta a una aplicación servidora podrían venir en protocolos de esta capa. La capa 6 es la capa de presentación, que se dedica a transformar el formato de los datos y proporcionar una interfaz estándar para la capa de aplicación. Esto lo que significa es que distintos ordenadores pueden tener distintas representaciones para los mismos datos. Por ejemplo, un ordenador puede codificar las cadenas en UTF-8 y otro en UTF-16. Un ordenador puede utilizar codificación Big Endian y el otro Little Endian. Todas estas diferencias han de resolverse y la capa 6 de presentación tiene protocolos destinados a ellos. También temas de encriptación de datos y compresión de datos pueden realizarse en esta capa. Y finalmente, la capa 7, que es la capa de aplicación, que son todos los protocolos finales que nosotros solemos utilizar y que dan soporte a las aplicaciones reales. Protocolos como FTP o HTTP están en la capa 7 de OSI. Por eso, cuando decimos que un balanceador de carga, como es el NLB o el clásico, actúan sobre la capa 4, estamos indicando que actúan sobre el protocolo que estemos utilizando en esta capa, que si estamos en Internet será básicamente TCP. Mientras que cuando decimos que un balanceador actúa sobre la capa 7 OSI, estamos indicando que va a actuar sobre el protocolo que estemos utilizando en esta capa 7, que en este caso es HTTP. Es por eso que la Application Load Balancer nos va a permitir reglas basándonos en características de HTTP, porque es un balanceador de capa 7. Mientras que el Network Load Balancer nos va a permitir definir reglas, pero solo que actúen a nivel de TCP, es decir, básicamente direcciones IP y puertos.